Como adalides, debemos aprender a detectar situaciones en nuestro hogar que puedan dar origen a la violencia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, texto 1. Adalides del Señor, paz a vosotros. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, platicando con ustedes la palabra de nuestro Dios en esta lección que lleva por título Detección de la violencia intrafamiliar. Es la lección número 8 del cuaderno titulado Aprendiendo a vivir en armonía. Permítanles, Permítanme compartir mi pantalla con todos ustedes para que estudiemos esta hermosa lección. Agradeciendo ampliamente a nuestro Dios esta oportunidad que nos da de escudriñar su palabra. El objetivo de la lección dice así: aprenderemos a leer los signos de alerta que se presentan en un individuo cuando vive en la violencia intrafamiliar, con el fin de establecer acciones que ayuden a erradicar este problema. Leer los signos de alerta, ese va a ser el objetivo de esta lección, hermanos, ¿sí? De alguien que vive, ¿sí? Con el objetivo, ¿sí? Con la finalidad de erradicar, de que todo esto nos ayude a erradicar el problema, ¿sí? Sabemos que muchas veces se vive en violencia sin que se pueda compartir o sin que se pueda eh, rápidamente hacer uso de estos signos, ¿sí? Que nos ayuden a erradicar este problema. Es muchas veces difícil, ¿sí? Erradicar el problema desde la raíz, sobre todo en un seno familiar que ya ha sido muy afectado y muy dañado por todos las secuelas que la violencia va dejando, como ya lo vimos en lecciones anteriores, hermanos. Vamos a escudriñar y la palabra de nuestro Dios nos dice en la lectura bíblica, en el libro de Ezequiel, y vamos a leerlo. Y aconteció que al cabo de los 7 días fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Y cuando el injusto se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le molestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si el justo amonest y si al justo amonestares para que el justo no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esta lectura está en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el versículo 21, y vamos a tocar solamente 3 puntos importantes, hermanos. ¿Sí? Dice en letras rojas: oirás pues tú la palabra de mi boca. Es decir, Dios está poniendo en este caso al profeta, por atalaya, ¿sí? Por vigía, ¿sí? Por vigilante, ¿sí? Por un guardador de la casa de Israel. ¿Qué hacía el atalaya, hermano? Se ponía en las partes más altas de las torres de la ciudad para vigilarla, ¿sí? Esa era una de sus funciones. Pero en este caso está hablando de el atalaya de la casa de Israel. Entonces, es importante primero, como lo dice esta lectura bíblica: oirás pues tú la palabra de mi boca. Lo primero entonces que tenemos que tomar en cuenta para poder detectar es escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo primero.
sí, pero escucharla no es solamente de oírla, sino escucharla para ponerla por obra, ¿sí? Lo último es que hay una consecuencia, ¿sí? Si no hacemos eso, hermanos. ¿Cuál es? Morir, que las personas mueren en su maldad, ¿sí? Pero también viene la otra parte, ¿no? Que si nosotros anunciamos, ¿sí? Nosotros detectamos todas estas situaciones y amonestamos, ¿sí? Para que ya no se peque, para que vivan las personas a quienes les estamos haciendo ciertas observaciones, eh, porque por su mal camino y por todo lo que están ellos cometiendo, nuestra alma queda liberada, ¿sí? Entonces, esa es una de las tareas, como nosotros como adalides de la iglesia, de nuestro hogar, primeramente, ¿no? Con nuestra esposa, con nuestros hijos, esa es una de nuestras tareas, ¿sí? Estar muy alertas, ¿sí? Vigilando en todas las situaciones que se pudieran presentar, pudiéramos detectar, ¿sí? No detenerla. Bueno, si está en nuestras manos detenerla, con gusto tenemos que hacerlo, ¿no? Pero primero detectarla, ¿sí? Es decir, mm, identificar esas señales que son de aviso. El versículo para reflexionar está en el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el texto número 15, y dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El material exegético, hermanos, nos explica a grandes rasgos de cómo es que debemos nosotros detectar la violencia, ¿sí? Todos los signos que encontremos en nuestra familia, ¿sí? Porque la violencia se puede dar de diferentes maneras, ¿sí? De padres a hijos, de hijos a padres, se puede dar entre hermanos, ¿sí? Pareciera que ya es algo común, ¿sí? Encontrar violencia de diferentes tipos en la sociedad y lo vemos como algo normal cuando no lo es, ¿sí? Las Sagradas Escrituras nos dicen, ¿sí? En el Salmo 74, en el versículo 20, que la, la tierra llenas están de habitaciones de violencia, ¿sí? Entonces, sí hay violencia de diferente tipo, hermano, ¿sí? Y este incremento de violencia se debe a diferentes factores, ¿no? Explica el párrafo número 2, ¿no? En este caso el 1 y el 2, que casi pareciera que vienen juntos, dice que se debe al estrés, dificultades económicas, desempleo, todo este encierro que se vivió por la pandemia pasada, pues entre otras circunstancias, ¿sí? El, Dios está diciendo que todo esto desafortunadamente pues ha desencadenado la violencia, ¿no? Dice el libro de Miqueas, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces se pone diferente interesante, ¿no? La tarea que nosotros debemos realizar como líderes de nuestro hogar, que no debemos pasar por alto todas estas situaciones que vayan generando la violencia dentro de nuestra familia, ¿sí? Entre los integrantes. El párrafo número 2 explica una situación que hay entre David, que es un hijo menor, y Eliab, su hermano mayor. Dice que al verlo donde están ellos en la guerra, pues se molesta, ¿sí? Se molesta bastante y le llega a decir porque el hijo, perdón, porque y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido, para qué has descendido acá? ¿Y y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Tomemos en cuenta que aquí acababa de ser ungido David como rey, ¿no? ¿Y en qué
en qué concepto lo tiene su hermano el mayor, que le dice, bueno, yo conozco tu soberbia, ¿sí? Yo conozco tu maldad, la malicia de tu corazón, ¿no? Y entonces, con eso que hace David, pues se hace de palabras con su hermano y llega todo esto a oídos del rey, ¿sí? Y de todo el pueblo. Dice, pudiéramos, el párrafo en cuestión explica que pudiéramos explicar la responsabilidad de Eliab sobre su hermano menor, pero pues no era el modo, ¿sí? A lo mejor le hizo falta un poco de tacto a Eliab de cómo amonestar a su hermano menor, ¿no? Siempre hay el corregir la situación, pero algo muy importante es el cómo corregir, ¿sí? Cómo decir determinadas situaciones. El párrafo siguiente nos explica de que con esta situación, pues son muchos, hermanos, las, las razones con las que se pueden hay la violencia, ¿no? Dentro de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y vamos a recordar otros pasajes, ¿sí? Que no son los únicos, ¿sí? Dentro de la Biblia, donde se menciona la violencia entre familiares, ¿no? Y cómo detenerla. En un caso muy marcado es el caso del rey David con sus dos hijos, ¿no? Amnón, que viola a su hermana Tamar, y producto de esa violación, Absalón va a matar a su hermano, ¿sí? Y Absalón incluso intenta quitarle el rey. Si esa violencia dentro de ese seno familiar se hubiera detenido, ¿sí? Esos focos rojos que se empezaban a prender, pues a lo mejor hubiéramos tenido un desenlace muy diferente a lo que se describe en las Sagradas Escrituras, ¿no? La situación entre David y Eliab, pues no era muy sencilla, ¿no? Porque había un, una guerra de por medio, sí, que libraban los hijos de Israel con los filisteos y que, pues imagínense una guerra y luego la otra guerra que se va a derratar entre estos dos hermanos y luego posteriormente otra guerra que se va a desatar entre David y Saúl, que en este caso es el rey, pero no olvidemos que se va a empezar una guerra, sí, con todos ellos. Ahora también explica el párrafo, hermanos, que nosotros cuando percibamos algo muy parecido o que se nos haga familiar entre los hijos con la mamá, incluso entre nosotros mismos, ¿no? Porque pareciera que nosotros como papás somos los que provocamos la violencia, ¿sí? De parte de ellos debemos atender, ¿sí? Esos casos. El apóstol Santiago, perdón, en el capítulo número 3, en el versículo 5, explica, así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende, ¿sí? Y todo inicia, hermanos, muchas veces en cómo nos comunicamos, cómo hacemos llegar las situaciones, ¿sí? Y como varones, pues como adalides de nuestros hogares debemos detectar todas estas situaciones que dan origen, ¿sí? A la violencia, que desencadenan, ¿sí? Porque una violencia se desata voy a poner un ejemplo, ¿no? Estamos desayunando y se riega la taza de té, leche, lo que tome, agua, que es donde está desayunando mi hija, y pues estamos todos sentados y se ensucia el pantalón de un servidor y pues tengo que ir a cambiármelo, entonces yo me pongo violento, me exalto contra la hermana, que no hay ropa limpia, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor hasta llego hasta golpear a mi hija, ¿no? Y decirle, oye, pues debes de tener, ¿por qué no tuviste cuidado? ¿Por qué lo hiciste así? Cuando pues realmente su intención nunca fue arrojar el, el contenido de la taza a la ropa, ¿no? Y pues ya ella se levanta llorando y pues también se ensució, se tiene que ir a cambiar y pues en ese caso se atraviesa el perro y pues
hasta el perro le toca, ¿no? Y le dice, pues órale, pues tú también te toca, ¿no? Y la violencia se va desencadenando y como lo tenemos bien conocido y sabido, violencia genera más violencia, ¿sí? Vamos a pasar al recurso para profundizar. En este caso es un material de una página, ¿sí? Ahí en internet y se encuentra en este sitio, hermanos, y ahí ustedes léelo con su celular, ¿sí? Del cuaderno y lo va a enviar a este sitio. Es un artículo que lleva por título ¿Cuáles son los signos de la violencia familiar? Y explica en tres aspectos importantes, ¿sí? En los niños tienen dificultad para contarle a un adulto si están siendo maltratados, especialmente si el abuso es sexual. ¿Sí? Y aquí en esta parte nos explican cuáles son las, los signos de alerta que se pudieran presentar los niños, ¿no? Dice que tiene una lesión, es decir, moretones, quemaduras, fracturas, lesiones en la cabeza o en el abdomen, que no tienen explicación, ¿sí? Parece tener muchos accidentes que no siempre son fáciles de explicar. Parece temer a los padres u otros adultos, tales como los profesores o las niñeras, y también parece deprimido, retraído e incluso presenta tendencias suicidas. Se comporta mal, hace rabia e incluso actúa en forma violenta. Entonces, estos son los signos, ¿sí? De cómo detectar la violencia en el caso de los niños, ¿sí? Muchas veces, si no se atiende en este caso la violencia de forma inicial, se va a agravar más la situación, ¿sí? Entonces es nuestra tarea de que ante el menor eh, signo que se prenda, hermanos, debe haber de nuestra parte empezar a atacar esta situación, ¿no? Empezar a ponerle más atención. En el caso de los adultos, porque también existe los adultos la violencia, dice, si sospecha que un amigo, compañero de trabajo o miembro de la familia está siendo maltratado por su marido o su esposa, novio o pareja, aquí están algunas señales. Ve que tiene moretones visibles inexplicables o que las explicaciones que da sobre moretones no tienen sentido. A veces puede observar a la persona tratando de ocultarlos usando ropa de manera larga o cuello alto. Sí, esto de los moretones es algo muy común, hermanos. Cuando explicábamos las señales, sí, o el perfil del agresor, es que también es muy astuto, sí, va a golpear a la persona donde no se le note, ¿no? En este caso en la cabeza o en el estómago, pero que pues, o en la espalda, pero finalmente se van a quedar las marcas, hermano, ¿sí? Dice, cuando su amigo en compañía de su pareja es callado y pasivo, la pareja del involucrado pareciera tomar todas las decisiones. Su amigo le cancela en el último minuto, no se presenta al trabajo o falta a la iglesia u otras reuniones. La pareja de su amigo pierde la paciencia fácilmente, quiebra algo, lanza algo, grita o amenaza a su amigo. Este es el caso de a las personas adultas, ¿sí? Estos son los signos de alerta que debemos notar para detectar estas conductas de violencia, ¿no? En el caso de los mayores, los adultos mayores, dice a los miembros mayores de nuestra familia les puede resultar difícil, perdón, revelarle a alguien si están siendo maltratados. Estos pueden sentir que no tienen otro lugar a donde ir, a nadie más a quien recurrir, pero hay signos de abuso que pueden observarse. ¿Cuáles son? En el caso, pues también es la misma situación que los moretones, ¿no? Moretones o marcas hechas por cuerdas cuando se amarra a alguien, en particular alrededor de las muñecas, los tobillos o los brazos. Lecciones inexplicables que parecen ocurrir una y otra vez. Actúan con miedo o desconfianza de otros, no conversan con otras personas, se ven o huelen mal. Sus perspectivas, sus pertenencias favoritas, joyas, dinero u objetos personales desaparecen. De esto nos habla el recurso para profundizar, hermanos, de cuáles son estos signos
de violencia, cómo detectarlos, cómo pararlos, cómo darnos cuenta de que estas personas están siendo agredidas en el seno familiar. Si se trata de compañeros del trabajo, pudiéramos brindarles ayuda, hermanos, o también existen las instituciones, ¿no? Instituciones que regulan toda esta temática con relación a la violencia, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante de cuáles son las instancias a las que se tiene que recurrir para poder detener la violencia. La reflexión y el análisis nos pide investigar en las Sagradas Escrituras 5 acciones que nos ayuden a detener la violencia en nuestra familia. Y aquí aparecen unos textos, ¿sí? Que son, en este caso, 5 acciones que donde se debe detener la violencia, ¿no? Y nos ayudaría, por ejemplo, a tocar el texto que nos ayude, donde nos diga cuáles son esas acciones a las que debemos recurrir. En este caso vamos a recurrir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 32, que dice: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también os perdonó en Cristo, ¿sí? Aquí vamos a investigar, en este caso, las acciones, ¿sí? Como ejemplo, podríamos poner, ¿sí? Que nos ayude a detener la violencia. Aquí ya está hablando más de detenerla. Ok, ya la detectamos. Ahora, ¿cómo detenerla? ¿Sí? ¿Qué tenemos o qué está en nuestras manos poder hacer para brindar esta ayuda? Una de ellas puede ser comunicarnos, ¿sí? Comunicar las necesidades. Oye, es que yo había pedido esto, ¿sí? Entonces yo me puse a lo mejor violento y estuvo en mis manos detenerlo, pero ya no lo pude hacer, ¿sí? Entonces, número uno es la comunicación. Nos dice la palabra de nuestro Dios en el texto que leíamos, que debemos ser unos con los otros benignos, ¿sí? Misericordiosos, perdonándoos. Otra acción puede ser perdonar, no aplicar la ley de hielo cuando nos enojamos, ¿sí? Perdonar es muy importante porque nos va a liberar, ¿sí? Disculparnos. Muchas veces, muchas personas nos cuesta trabajo pedir perdón, ¿sí? Disculparnos con las personas que agredimos, ofendimos, o por qué no decirlo, ¿no? Con las personas que mostramos violencia. La responsabilidad nos pide enlistar 3 acciones que ayuden a mostrar amor hacia nuestros hijos, esposa y entre hermanos. Y el texto que vamos a ocupar aquí, hermanos, es Efesios capítulo 4, versículo 31, que dice: toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de nosotros, y toda malicia. Es decir, que nosotros debe haber cómo nos mostrar ese amor, ¿sí? En este caso, primero hacia nuestros hijos, ¿sí? Hacia nuestra esposa y entre nuestros hermanos. A lo mejor una manera de mostrar amor hacia nuestros hermanos, pues es apoyarnos, apoyarle en las necesidades, ¿sí? Si tiene alguna necesidad o aunque no la tenga, sí apoyar a la carencia que pudiera presentar nuestro hermano, ¿sí? Hacia nuestra esposa, ¿cómo podemos mostrar ese amor, sí? Pues soportando, ¿sí? Hay veces que nos ganamos más eh, quedándonos callados, ¿sí? Nos ayuda mucho más a tener paz a nosotros mismos si guardamos silencio, hermanos, ¿sí? Si escuchamos a la hermana, sí, esa es una manera de mostrarle amor a ella. Muchas veces la hermana no busca que le demos nosotros respuesta a sus problemas, solamente quiere que la escuchemos, ¿sí? Y con nuestros hijos de la misma manera, ¿sí? Presentarnos con nuestros pequeños o nuestras pequeñas y mostrarles de qué manera nosotros podemos apoyarlos en todas las situaciones que están ellos presentando, ¿no? A lo mejor tiene alguna complicación con alguna materia, buscar la ayuda, ¿sí? Reforzar los conocimientos que ella tiene con actividades extraordinarias por la parte cuando descansan después de la escuela. Entonces, sí hay muchas maneras en cómo.
detectar todos estos signos de violencia entre nuestros hermanos. Esta ha sido la lección de esta para estudiar el próximo sábado, hermanos. Esperemos que sea de mucha bendición para todos los oyentes y agradecerle ampliamente también, bueno, siempre agradecerle al Todopoderoso esta oportunidad que nos da de compartir su palabra con todos ustedes. También agradecerle mucho a nuestro hermano Joel Alejo, ministro de nuestra iglesia, quien nos hizo la invitación para compartir estas líneas con todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.